Buenas tardes, bienvenidos Marta y Gil, bienvenidos a todos los asistentes al webinar de hoy. Hoy tenemos como ponente a Gil Lizcano, director de I+D de Vortex y CEO de Climate Scale, y a Marta Gil Bardají, Wind Meteorologist de Vortex. Bueno, el tema de hoy es un tema que es muy importante a la hora de la elección de los emplazamientos y del diseño de los proyectos eólicos, que es la predicción con la mayor exactitud posible del recurso eólico disponible. Alrededor de este tema, pues siempre está la duda de cómo cuantificar el riesgo de posibles errores de predicción y es algo fundamental que todos los promotores a la hora de idear o de planificar un proyecto, a la hora de establecer la viabilidad de sus modelos financieros, pues obviamente depende de los ingresos que los parques eólicos prevén recibir a lo largo de su vida útil por la venta de la energía generada. Y esto obviamente depende de las condiciones de viento disponible. Para estimarlo, como ya todos conoceréis, pues se realizan mediciones de viento en los emplazamientos durante al menos un año mediante torres o lidars, y luego esto se correlaciona con modelos climatológicos, datos históricos, etc. Pero nos encontramos desde hace algunos años con ciertas incertidumbres añadidas y, por ejemplo, con las preguntas de qué ocurre cuando las condiciones de recurso eólico cambian, cómo se pueden predecir o cuantificar estos riesgos. Estas preguntas desde hace unos años están cobrando mayor relevancia por las dudas que los efectos del cambio climático pueden tener sobre la producción de los parques eólicos. En los datos que en la asociación venimos analizando mes a mes sobre la producción eólica y el comportamiento del mercado y del mix de producción, vamos viendo que este año, a pesar de contar con mayor potencia instalada, como sabéis, el año pasado y el anterior se pusieron en marcha bastantes parques eólicos nuevos, derivados de las subastas de 2017 y 2016. A pesar de esta mayor potencia instalada, la generación eólica pues no ha aumentado con respecto a 2019, sino que incluso en algunos meses pues incluso vemos algunas reducciones. Esto da pie a la pregunta de ¿está disminuyendo el viento? Al menos aquí en España, pues los datos son muy puntuales, por supuesto que no constituye ningún tipo de tendencia y puede deberse a fenómenos puramente coyunturales, pero es cierto que los efectos del cambio climático sobre los modelos de predicción es algo que empieza a preocupar al sector, y sobre todo cuando los parques eólicos ya no se planifican a 20 años como se hacían antes, sino que los modelos financieros, las amortizaciones de los activos, pues se calculan a plazos más largos, a 25, 30, incluso algunos promotores a 40 años, que son horizontes largos de predicción en los que estos posibles errores pues tienen aún mayor importancia. En este webinar vamos a tratar estos temas de la mano de nuestros dos expertos de hoy, de Marta y de Gil, y sin más les voy a dar paso para que comiencen con sus presentaciones. Primero vas a hablar tú, Marta, ¿verdad? Te voy a convertir en presentadora para que a partir de ahora veamos tu pantalla y podamos Perfecto. seguir tu presentación. Vale. ¿Ya Vale, se ve? Sí, ya lo vemos perfectamente. Pues cuando Vale. quieras, todo tuyo. Vale, muy bien. Gracias por asistir a este webinar. Esta presentación la vamos a dividir en dos partes. Primero voy a hablar yo, que soy trabajadora de Vortex, Física y Matemática, y voy a hablar sobre el viento extremo en el pasado. Un poco más los conceptos más teóricos y pequeñas ideas y algún ejemplo interesante para empezar a pensar en cómo podemos afrontarlo. Y después le daré paso a Gil, que va a hablar sobre el futuro, sobre cómo puede ir cambiando y sobre cómo lo podemos preparar y mirar. En esta presentación primero hablaremos un poco de qué son los extremos, cómo se miran, el producto que nosotros tenemos en Vortex para mirar extremos, por qué lo hemos diseñado como lo hemos diseñado, y luego hablaremos un poco de la definición más teórica de qué es la velocidad de referencia, cómo se puede calcular, algunos ejemplos y al final alguna reflexión. Más que nada para tener una idea de cómo van los extremos. Siempre ha sido una cosa considerada como complicada y difícil y un tema
mirar los extremos, está bastante poco definido exactamente cómo lo vamos a mirar y qué vamos a mirar. Y ha ido cambiando un poco también la norma y los estándares. Pero que ahora cada vez más se quiere mirar en estos detalles y se quiere entrar en mirar muy bien la turbulencia de los extremos y entrar a hilar más fino en cómo creamos los parques. Entonces, en Vortex, no sé si la conocéis, somos una empresa que proveemos datos modelados para la industria eólica. Nosotros proveemos los datos para que nuestros clientes hagan sus cálculos y sus fórmulas y deduzcan la producción y todas las partes derivadas de lo que vendría a ser los datos reales. Lo que nos pidieron fue maneras de poder calcular mejor los extremos. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un producto, que es Vortex Extremes, y se basa en la tecnología de LES, que pretende imitar las medidas virtuales. Encontrar una manera de modelizar el viento de manera que tengas unas series temporales que sean cada 10 minutos y a muy alta resolución que puedan imitar lo que sería un METMAST en esa localización. Como esta tecnología es muy costosa, nosotros normalmente ofrecemos un año de este producto para tener una idea del viento medio y de otras partes interesantes para el recurso eólico. Pero para extremos, lo que hemos hecho es diseñar un producto que para los últimos 30 años te calcula la serie temporal de los 6 días que son candidatos a ser los días más ventosos, para que luego con esto los clientes puedan hacer un estudio completo de cómo son los extremos en este lugar. La gracia es que la modelización te permite extenderte en el tiempo, extenderte en el espacio a diferentes alturas y aunque nunca va a sustituir las observaciones, también estas observaciones se pueden usar para calibrar el modelo y siempre se puede tener más información a partir de esto. Y simplemente para que quede bien claro, en Vortex lo que nosotros hacemos son producir medidas virtuales de viento, lo que sean muy cercanas a la realidad y que luego nuestros clientes pueden hacer su artesanía y pueden hacer su know-how para poder adaptarse a la norma y poder sacar de allí la producción como ellos estimen oportuno. Que quede esto claro, vamos a pasar un poco a intentar definir qué es viento extremo y la idea es que tú querrías saber cuál es el viento que nunca se va a superar en un sitio, pero ese es un viento que no lo puedes calcular o sea, medir. Como no lo vas a poder medir, una manera que podrías hacer es deducirlo a partir de la distribución de Wave, pero es una distribución matemática que tiende a cero, pero nunca llega a ser cero y no te va a predecir, por lo tanto, un viento máximo, nunca. Sino que tienes que tener una parte de probabilidad, intentar definir una velocidad de referencia en la que la industria esté cómoda trabajando. Y en el caso de la eólica, lo que normalmente se habla es el viento asociado a un periodo de retorno de 50 años. Aquí me parece interesante entrar un poco en detalle qué significa exactamente para no caer en engaños probabilísticos que a veces cuestan de interpretar. Y la idea es que cuando nosotros decimos que la VRF es de 45 metros por segundo, lo que quiere decir es que el lapso de tiempo promedio entre los dos eventos de 45 metros por segundo es 50 años. También se puede interpretar de la manera contraria, que quiere decir que la probabilidad que en un año concreto se supere este viento de 45 metros por segundo es del 2%. Y esta transformación entre periodo de retorno y probabilidad anual de superación es de una fórmula muy sencilla que nos permite convertirla en lo que nos sea más fácil de pensar. Pero lo que no quiere decir la VRF es que un evento de 45 metros por segundo ocurra una vez cada 50 años. Tener esta idea en la cabeza es falso y puede llevar a confusiones de lo que estamos hablando. Hay una fórmula muy sencilla que yo creo que es bastante útil que te permite calcular cuál es la probabilidad de superar en una o más ocasiones el viento que está asociado a un periodo de retorno de T años si estamos N años midiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la 50-50 quiere decir cuál es la probabilidad de que en 50 años, en una ocasión o más de una ocasión, se supere la VRF de 50 años. Y eso ocurre en un 64% de las ocasiones. Lo mismo, si nosotros estamos 30 años midiendo, ¿cuánta es la probabilidad de que alguna de esas veces se supere la VRF de 50 años? Pues es el 45%. Y se pueden ir calculando esas probabilidades para tener una idea más clara de exactamente qué quiere decir y qué no quiere decir la VRF. VRF es un concepto teórico, ¿no? Entonces hay varios métodos para poderla calcular y para poder determinar qué valor tiene dependiendo del lugar y dependiendo de los datos que estén disponibles. Y una manera muy típica que se ha hecho durante mucho tiempo era simplemente hacer una estimación directa, es decir, que la VRF es 5 veces la velocidad media. Es una manera muy sencilla de tener una primera estimación de este valor. La otra manera un poco más matemática es hacer un ajuste de Gumbel, que es la distribución matemática que mejor ajusta los extremos de una serie, que necesitamos tener los máximos anuales.
Pero cuando no tenemos muchos años de datos y no tenemos muchos máximos anuales, se pueden hacer otras técnicas como el análisis de tormentas independientes o los picos por encima del umbral que pueden intentar sacar más información de cada uno de los años. Aquí vamos a hablar bastante sobre el ajuste de Gumbel, que es la manera más matemáticamente sencilla y apta en muchos de los casos, aunque en otros se tendría que modificar un poco, que lo que hace es que, sabiendo cuáles son los máximos anuales de unos cuantos años, se puede ajustar a una función de Gumbel, encontrar qué parámetros definen la mejor función de Gumbel para estos datos, y de esta manera podemos predecir cuál es el viento asociado al periodo de retorno de 50 años, que es la VREF, y no solo la VREF, sino una incertidumbre, una cierta incertidumbre que nos va a dar un rango de valores razonables para la VREF. Lo que quiero hacer ahora es un ejemplo sencillo, muy sencillo, que la idea es para poder visualizar cómo de sensible es este ajuste si cambiamos los años que se usan para hacer la predicción, ¿no? ¿Por qué querría tener 30 años? Con 5 tengo suficiente, mejor 15. Para tener un poco claros estos conceptos, os he hecho un pequeño ejemplo de un lugar en el que hemos utilizado el producto Vortex Extremes de su manera más sencilla posible. Se trata de coger el máximo anual de cada uno de los 30 años, solamente ese valor, y con esto podemos hacer un ajuste de Gumbel, ¿no? Podemos hacer un ajuste de Gumbel con estos 30 años, y este es el ejemplo de lo que obtenemos. Tenemos el valor de la VREF, la incertidumbre que está asociada a este valor, y luego lo que hacemos es calcular una estimación alta, que no tengo muy claro cuál tendría que ser el nombre oficial o más correcto, por tanto hay distintos nombres en los gráficos que en las presentaciones, pero es una estimación alta en el sentido en el que con la incertidumbre de la VREF hacemos un intervalo de confianza del 95%, entonces el limbo superior de este valor lo consideramos como la estimación alta, la más pesimista de alguna manera. ¿Vale? Entonces, nuestra idea con esto es mirar qué pasa si ahora, en vez de hacer el ajuste de Gumbel usando los 30 años, voy sacando años y uso cada vez menos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos usando 29 años. Hay 30 maneras de escoger 29 años de un grupo de 30. Para cada uno de estos grupos hacemos el ajuste de Gumbel, encontramos cuál es la VREF y la estimación alta. Y luego, con todos estos 30 subconjuntos, podemos mirar cuál es la media de la desviación estándar para tener una idea de si ha cambiado mucho el hecho de ignorar uno de los años, que por ejemplo que no tuviéramos medidas o que no se supiera cualquier cosa. Y tenemos estos resultados. Las siguientes diapositivas van disminuyendo el número de años usados en el Gumbel. Por ejemplo, aquí tenemos usando 25 años. Estamos 25 años, los ajustes de Gumbel ya empiezan a ser todos un poquito distintos. Ha aumentado la incertidumbre, o sea, la desviación estándar de cada uno de los resultados. Y también podemos observar que este valor, la estimación alta, ha aumentado respecto a solamente usar 29 años. Aquí, detalle, hay muchísimas maneras de escoger 25 años entre el 30. En todos estos ejemplos se ha usado como máximo 3.000 subconjuntos, es decir, escogidos al azar, cuando eran de más que 3.000 las combinaciones posibles, solo se cogían 3.000. 15 años, lo mismo que ha pasado. Cada vez hay una banda más alta de distintos posibles ajustes de Gumbel y este valor, el de la estimación alta, se nos ha ido subiendo porque ha ido aumentando la incertidumbre intrínseca de la VREF. Cuando hago 5 años, aún más. Escogiendo 5 años de esos 30, hay algunos ajustes de combinaciones de años que me dan VREFs muy altas y otros que me dan VREFs muy bajas, como podríamos suponer. Aquí está el dibujo completo de la gráfica en cuestión, que lo que representa es en azul cuál es la VREF y en verde cuál es la estimación alta de este valor, y podemos observar cómo a medida que usamos un número más alto de años en nuestro ajuste, el valor va convergiendo al valor de esos 30 años, evidentemente, pero así es, la VREF aumenta hasta que más o menos se estabiliza, y la estimación alta lo que hace es disminuir, de manera que cada vez tenemos nuestra estimación y la estimación alta más cercanas, pues tenemos menos incertidumbre. Además que reducimos toda la posible abanico de posibilidades dependiendo de qué años hubiéramos escogido para hacer el cálculo. Esto es simplemente un ejercicio interesante de hacer para comprobar nuestra intuición, y hay gente que pregunta mucho sobre tendencias climáticas, ¿no? Porque si es mejor usar 30 años o usar solamente 10, pero que sean los 10 más cercanos a la actualidad.
igual esto influye. La idea es que eso se puede calcular, se puede mirar y se puede decidir qué hacer en cada caso. En el ejemplo concreto que hemos hecho, el que hemos hecho ha sido separar, es hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero haciendo grupos de 10 años, ¿no? Los últimos 10 años entre hace 10 y 20 y de hace 20 y 30. Y de estos subgrupos hemos podido hacer los mismos subconjuntos que antes, pero ahora solamente escogiendo de 3 a 10 años. Puedes hacer todas estas pruebas y mirando a ver si convergía a un número parecido. Y en este caso hemos visto que en absoluto, que los últimos 10 años te hubieran dado una sensación de que la VREF era mucho más pequeña que si este mismo estudio lo hubieras estado haciendo con datos de hace 10, 20 años. Esto es porque el viento es muy variable y realmente si no utilizas un montón de datos, pues calcular extremos puede ser complicado, pero se mezcla con la tendencia. Entonces es como una decisión un poco complicada, pero que se tiene que poder analizar y mirar con detalle porque es muy interesante. Por mis reflexiones finales, antes de dar paso a Gil, quería recordar esta definición de VREF, que nos intentemos acordar todos de que es un valor que significa que la probabilidad de que se supere en un año concreto es del 2%, no es una probabilidad cero, puede superarse y puede pasar, que hay muchísimas maneras de calcularlas y que es algo que en muchos sitios depende del lugar donde se esté calculando, de cómo sean esos datos, porque vale la pena explorarlos todos, y que en general conviene tener datos para un largo periodo de tiempo, para poder explorar muchas maneras distintas y poder tener mejor la perspectiva. Y con esto termino mi parte, que es un poco un resumen de la parte del pasado, y ya le doy la palabra a Gil, que os explicará más sobre el futuro. Muchas gracias, Marta. Muy ilustrativo estos ejemplos de cómo interpretar. Muy bien. Recuerdo a los asistentes que pueden ir haciendo preguntas a través de la herramienta del chat, de la herramienta de preguntas, y que luego al final de la presentación de Gil pues las iremos recopilando y se las iremos planteando a los ponentes. Bueno, ya vemos tu presentación, Gil. Cuando quieras, pues todo tuyo. Vale. Muchas gracias, Marta, por hacer esta introducción, esta presentación de hasta dónde podemos llegar con el estudio de extremos, mirando al pasado con datos de modelización de alta resolución, como los que has usado, y aplicando métodos estadísticos más o menos estándar, pero sobre todo entendiendo lo que hacemos. Entonces, Marta lo que ha hecho es mirar la idea de viento extremo usando el VREF, que es probablemente uno de los tapados del recurso, cuando hace recurso eólico, la cosa que nadie quiere mirar, especialmente cuando el VREF cae entre dos clases. Y aquí hay una forma muy técnica, muy clara de intentar reducir la incerteza y de tener unas estimaciones robustas. Estas estimaciones, como Marta ha indicado un poco al final de su presentación, pueden estar afectadas por el periodo de tiempo que hemos usado. Y de hecho, esa es una de las grandes reflexiones que nos podemos hacer, si esa asunción de que el pasado va a ser como el futuro y que los cálculos que hacemos de producción, de adaptación del site a diferentes condiciones, de selección de máquina, de P50s, P90s, son válidos en un contexto muy claro, el contexto en el que probablemente el clima está cambiando. Y es para responder un poco a estas preguntas, entender mejor el cambio climático y usar la información existente para diversas aplicaciones como la eólica, que desde hace un año y medio, desde Vortex, hemos lanzado un nuevo proyecto que se llama Climate Scale, que lo que pretende es precisamente dar estas informaciones de alta resolución para cuantificar el impacto del cambio climático en muchas aplicaciones y, por supuesto, para nosotros la eólica es un lugar donde realmente nos sentimos muy cómodos porque Vortex está ahí, porque Vortex tiene un conocimiento y modelización del viento que, sin duda alguna, queremos aplicar aquí. Entonces, Climate Scale lo que pretende es facilitar el acceso e interpretar datos climáticos tanto del pasado, porque siempre el pasado es la mejor forma de, por lo menos, entender qué futuro es posible, más o menos, y avanzar información sobre ese futuro. Y la idea es suministrar esta información para mejorar la gestión de riesgos condicionados por el cambio climático. Nuestro proyecto participa de un programa del
de Copernicus. Copernicus es una gran paraguas de la comisión que pretende entender mejor atmósfera, clima y muchos otros aspectos de lo que pasa sobre la Tierra. Y hay un programa que lo que pretende es testar aplicaciones en diferentes ámbitos, y en Climate Scale participa de ese programa con ayuda de Copernicus, y quizás es una oportunidad que, si queréis después vosotros más adelante saber un poco más cómo podríais ayudarnos a generar más test y pruebas de cómo se usa esta tecnología en la eólica, os pediría que me contestaseis y os daría más información, porque hay mucho espacio para colaborar en este programa. Entonces, lo que hacemos en el recurso eólico es básicamente mirar al futuro, intentar hacer una reconstrucción del viento del pasado y muchas más cosas, pero en cuanto a recurso, básicamente lo que hacemos es medir durante 2 años y después extender esas series de 2 años para que tenga una representación suficientemente amplia para que capturemos la variabilidad natural, que es lo que es la variabilidad interanual, porque varía el viento de un año al otro. Eso es fundamentalmente lo que nos va a llevar del P50 al P90, o por lo menos la parte de incerteza en la variabilidad del clima que vamos a intentar incluir en nuestro análisis de recursos y de energía. Lo que no hacemos tanto en la energía eólica es ir un poco más lejos e intentar entender que esa variabilidad natural puede estar condicionada por oscilaciones de mucho más largo plazo y por tendencias, incluso por cambios. Y eso, obviamente, todo el mundo ya está inmerso en que el clima está cambiando, hay una emergencia climática, hay evidencias, especialmente en cuanto a temperatura, eso lo sabemos todos, especialmente los viviendo en un área mediterránea, también en cuanto a precipitaciones, en cuanto a extremos, vemos cada vez más informaciones de extremos. Pero es este cambio en las condiciones climáticas, de esa termodinámica global de la atmósfera, está afectando también al viento. Bueno, eso es una cuestión que tenemos que analizar, que es el momento ya de analizarla, porque es importante saber los análisis que estamos haciendo del recurso eólico mirando al pasado, cómo pueden estar condicionados a cambios, tanto sea en cambio en el P50, lo que implicaría, pues, obviamente, un impacto en el rendimiento, sobre todo que vosotros sabéis mejor que yo que un 1 o un 2% del cambio en el P50 tiene un efecto muy grande, y también si esos cambios en las condiciones atmosféricas tienen impacto en la operación y en otras condiciones más específicas del proyecto, por ejemplo, cosas más de ingenieros, como podría ser la turbulencia o la estabilidad atmosférica. Obviamente, cuando estamos hablando de cambio climático, necesitamos tener muy en cuenta que hay una gran incerteza de lo que va a pasar en el futuro debido a muchas cosas, y esa incerteza no la podemos obviar. Y, de hecho, tenemos que tenerla en cuenta y saber traducirla en un lenguaje bastante que al final sea utilizable por ejemplo, para gente como vosotros que trabajáis en estudios de ingeniería de parques eólicos. Eso es lo que se intenta hacer básicamente cuando hablamos de cambio climático, es cuantificar el impacto en forma de un riesgo, donde ese riesgo es básicamente una ecuación de cuán expuesto estás, cuán vulnerable es tu proyecto y cuán fuerte es el evento o los extremos que pueden ocurrir en el futuro. Y esa última parte, esa parte de eventos extremos o de cambios en las condiciones climáticas, es lo que básicamente queremos hacer. Ahora mismo, sé que esto es un tema emergente en muchas áreas, en la eólica, por supuesto. Y una pregunta que hago siempre que tengo la oportunidad es ver si vosotros pensáis, como analistas de recurso eólico, si creéis que el cambio climático tiene un impacto en el recurso eólico, y si ese impacto tenemos que tenerlo en cuenta. Creo que os van a pasar una pregunta ahora mismo, y es ¿cuál es tu percepción del impacto del cambio climático en el recurso eólico? Básicamente, ¿pensáis que el impacto no es obvio, o es poco, o no hay ningún impacto, o probablemente sí hay un impacto? No estoy diciendo si hay cambio climático, estoy diciendo si este cambio tiene un impacto en la energía, en el análisis de recurso eólico. Y estoy esperando para ver, estáis participando, estoy intentando ver ahora mismo
los resultados, parece que las respuestas van más hacia que el impacto es probable. O sea, un 68% de vosotros pensáis que sí, hay un impacto. Cambio climático es importante. Y se me ha ido mi presentación. Ya, ¿la veis mi presentación? Sí. Y mientras tanto, un 25% estáis diciendo que el impacto no es obvio, lo cual quiere decir, no estáis diciendo que no haya, o sí, simplemente que no es fácil de saber cuál es este impacto. Mientras tanto, un 6% estáis pensando que es poco o no hay ningún impacto, lo cual es también una respuesta que podría ser. Lo que yo me he dado cuenta es que esta misma pregunta la he formulado en los últimos 12 meses y cada vez veo a diferentes audiencias y cada vez veo que el número de personas que comienza a ver en el área de recurso eólico que el cambio climático tiene un impacto significativo, mismo que no sepamos cómo o cómo calcularlo, empieza a ser cada vez más grande. Bueno, pues eso es un poco la idea que quiero trazar aquí, ver un poco el contexto del recurso eólico. Ahí están los resultados. Bueno, vuelvo a mi presentación. Disculpa, creía que la estabais viendo vosotros. Y vuelvo a mi presentación y voy a entonces trazar un poco más el contexto del recurso eólico y cambio climático. Y después voy a tratar de exponeros un ejemplo muy claro. Primero, hablamos del pasado. El pasado obviamente es fundamental para entender lo que puede pasar en el futuro. Eso lo dicen los historiadores, lo dicen los psicólogos y lo podemos decir nosotros, la gente de recurso eólico. Esto es un ejemplo de un índice de anomalías de viento para una región, Navarra, donde he cogido algunos puntos de la malla y usado datos de ERA5, que es un reanálisis, que es una de las mejores reconstrucciones que tenemos del pasado. No tiene la resolución que necesitamos para eólica, pero para hacer este tipo de estudios es interesante porque lo que queremos es solo ver anomalías. Y aquí lo que vemos es un índice de variabilidad de viento durante 40 años en una región, Navarra, para los puntos donde hay parques eólicos, prácticamente toda Navarra. En la resolución de ERA5 tiene parques eólicos. Y lo que vemos es como una oscilación. Vemos un periodo, el más cercano, donde la oscilación ha estado por encima de la media, mientras que los primeros 20 años hay un periodo que ha estado por debajo de la media. Entonces, eso quiere decir que, dependiendo si tú has comenzado a hacer tu análisis de productividad en el 2000, habrás visto la parte negativa de esta oscilación, y si estás haciendo este análisis ahora en el 2019, estarás viendo la parte positiva, la parte de mayor viento. Y dependiendo si estés en la zona azul o roja, te habrás perdido uno de esos eventos de anomalías extremas que hubo especialmente negativas, en medio de los años 90. Entonces, esto es muy importante porque parece que es importante esa visión de largo plazo, porque las cosas cambian debido a variabilidad interanual, cambian debido a variabilidad de más largo plazo y también cambian debido al cambio climático. Imaginaros que vosotros estuvieseis en el 2006 o 2007 y hubieseis hecho un análisis de este proyecto. Lo que hubieseis visto sería una tendencia, básicamente. De ahí hubiese habido probablemente discusiones entre el consultor, el desarrollador, el que ha dado los datos de largo plazo para decir esta tendencia es real, es anómala, es un problema del ajuste, esto quiere decir que el viento va a subir indefinidamente, esto cómo se tiene en cuenta. Pues si no tenemos esa perspectiva de más tiempo, de más largo plazo, quizás acabamos tendiendo a no usar estos datos, lo cual sería un error, y probablemente a hacer estimaciones que a lo mejor no se correspondan con lo que pasa en el futuro. Vale, estamos hablando que las cosas cambian, conocemos que el cambio climático es uno de los elementos que está conduciendo, básicamente es uno de los grandes temas y es una de las grandes causas de cambio en las estadísticas medias. Lo sabemos muy bien en temperatura, en precipitación, nos falta ahora más experiencia, por supuesto, en viento. ¿Cómo podemos incluir esa información? Básicamente, no voy a hacer todo un análisis de cómo se hace, pero básicamente es ver el futuro, clasificar el futuro en cuanto a diferentes escenarios de emisiones, desde emisiones moderadas y altas, que de alguna forma indican cuánto vamos a poder reducir el nivel de emisiones para que la Tierra se caliente menos en los próximos años, y eso es fundamentalmente lo que va a condicionar la parte de la respuesta del cambio climático.
Después es importante también tener en cuenta la intensidad, no solo saber qué pistas, qué avenidas vamos a seguir, pero también cómo la intensidad del cambio climático se siente en tu variable y en tu región o incluso en tu site. Y también es muy importante, otra forma de incluir la información del cambio climático es identificar eventos que han sido muy marcados, por ejemplo, ese año tan anómalo que solo hemos visto una vez en 40 años en esa región, y ver si ese evento se va a reproducir más en lo que se llaman las proyecciones futuras. O sea, son diferentes formas de intentar comenzar a crear una narración donde el cambio climático forma parte de nuestro análisis. Obviamente, este tipo de incluir este tipo de proyecciones futuras se pueden hacer desde un punto de vista muy básico, que sería intentar simplemente hacer una estimación de si va a haber un cambio en el P50 en base a modelos climáticos del futuro que existen. Después podremos ir a un análisis un poco más avanzado, donde ya no solo nos importan los valores medios, pero estadísticas un poco menos de primer orden, como podrían ser los cuantiles, un P90, extremos de viento o el desvío del viento anual, la variabilidad interanual. Y en un tercer nivel, ya básicamente lo que querríamos es trabajar con series temporales con la mayor resolución y la mayor resolución espacial y temporal para poder derivar otro tipo de parámetros. Por ejemplo, no lo he puesto ahí, pero por ejemplo sería hacer estimaciones de producción en el futuro, porque sabemos que la producción no solo es un P50, un P90, son muchas más otras condiciones. Muchos me diréis, ok, es interesante, pero ¿me darías una norma, un estándar, un protocolo de cómo se usa esto? Pues está en construcción. Obviamente este es un tema que, especialmente en eólica, como habéis visto, está siendo cada vez más penetrando más en nuestro lenguaje, en nuestras inquietudes como analistas de recurso eólico. Creo que hay un trabajo muy importante que hay que hacer en cuanto a traducir este tipo de análisis de clima en algo que es realmente propio de la eólica. Lo que sí que podemos hacer es comenzar a explorar datos históricos con una perspectiva de más de 20 años, como he indicado en el ejemplo anterior, y comenzar también a usar esos datos de las proyecciones futuras. Finalmente, quería mencionar, y bueno, ahora paso al ejemplo práctico, que es quizás lo que os gustaría ver más, es que existen iniciativas, pongo ahí una de las más importantes, se llama Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, un nombre en inglés, que lo que básicamente es crear una especie de protocolo transparente para que cualquier organización, institución, empresa pueda divulgar los riesgos físico-financieros ante el cambio climático de sus assets, de sus proyectos, y teniendo en cuenta diferentes elementos. Y uno de los aspectos de que este proyecto está intentando normatizar es cómo tener en cuenta los riesgos físicos, por ejemplo, eventos extremos o cambios en estadísticas medias, como podría ser el cambio del viento. Y ahora mismo es un proyecto en el que hay más de 1000 organizaciones de diferente nivel. Las organizaciones están ahí de manera voluntaria, pero la idea es que esto acabe siendo la base para construir normas que sean obligatorias casi en el futuro. Vale, caso práctico. Os voy a mostrar, hemos dicho que podemos mirar al pasado, eso lo sabéis. Marta ha hecho un ejemplo muy claro usando datos de Vortex que pueden irse hasta 1980 en el pasado, si queréis. Y lo que os voy a mostrar es cómo poder mirar al futuro usando los datos que ya existen desde hace tiempo sobre los modelos globales que predicen el clima del futuro en base a dos escenarios, como os he comenzado, el escenario 4.5 y el 8.5. Son escenarios moderados y business as usual, o sea, nada cambia. Y lo voy a aplicar a dos zonas, Galicia y Navarra, porque los datos los voy a hacer un downscaling, entonces necesito centrarme en zonas un poco más restringidas. Mi objetivo es obtener algunos escenarios de impactos, por lo menos ser capaz de medir, de discernir cuán importante es la señal de cambio climático en los próximos 20-25 años, porque cambio climático significa que nos vamos de lo que no conocemos. Nos vamos a lo que no conocemos. Otra cosa es que haya variabilidad, el futuro tenga otro tipo de variabilidad interanual, pero que se corresponda a lo que más o menos conocemos. Y entonces, el objetivo es al final identificar qué zonas son más sensibles y vulnerables al efecto del cambio climático. Y tener esto en forma cuantitativa.
¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente no voy a entrar en todos los detalles. Si queréis información más concreta, contactarme. Si os gusta más este tema o tenéis más curiosidad, os puedo dar más información, pero básicamente usamos modelos globales que predicen el clima pasado, miramos lo que predicen en el futuro, hacemos un downscaling, o sea, mejoramos la resolución, usando el mismo modelo cruzado Vortex, y lo que hacemos es perturbarlo con diferentes señales de cambio climático para generar series temporales del futuro de alta resolución que barran la incerteza de todos los escenarios posibles y todos los modelos que tenemos del futuro para al final estimar el cambio para diferentes variables, temperatura, precipitación, y en mi caso me quería mirar el viento. Importante, al final esto tenemos que comunicarlo de una forma muy sencilla para que lo podáis usar, y lo que nosotros en Climate Scale estamos usando es adaptando una metodología que os pongo en un artículo por Hawkins y más gente, que lo que intentan es evaluar la medida del impacto del cambio climático en términos de unos niveles de cuán diferente, que de alguna forma te dicen cuán diferente es las probabilidades del futuro de tu variable y, por ejemplo, cuán posible es que tengas eventos que nunca has visto en el pasado. Y eso es realmente lo que al final es donde está el riesgo. No en que pasan cosas que ya he caracterizado en mis análisis, pero que pasen eventos, situaciones que no tengo caracterizadas. Esos escenarios de impacto los hemos clasificado en 5 clases. La primera sería realmente el impacto del cambio climático no es significativo y lo que realmente va a dominar los próximos 25 años es la variabilidad interanual. Y después hemos creado otras 4 clases en base a estos artículos que he mencionado, que lo que te van diciendo es dando niveles de cómo las distribuciones futuras están empezando a tener eventos, situaciones que no tengo reconocidas en el pasado. Cómo de no familiar o de diferente es el clima futuro. O sea, como spoiler os puedo decir que el rojo, el violeta y el negro en viento es muy difícil que lo tengamos si miramos a velocidad media. Básicamente, lo que va a pasar en el futuro va a estar muy condicionado por la variabilidad interanual. Puede haber tendencias ligadas al cambio climático que en algunos casos emergen, que en algunos casos se hacen más importantes, que es la variabilidad natural, y eso es cuando entramos en ese rango que, por ejemplo, sería el inusual. Vale, pues estaba hablando de Galicia-Navarra, un caso sencillo. Aquí tenéis, por ejemplo, para la primera clase, la clase donde el viento, en la clase en la que la variabilidad interanual de los próximos 25 años va a dominar lo que va a pasar. Entonces tenemos 2 regiones. Arriba es temperatura y abajo es velocidad del viento. Os doy una especie como de rango. Entonces lo que vemos es que para esta primera clase, para el viento, que es el mapa de abajo, lo que ves es que en Galicia parece que está muy azul, muy verde, ¿no? Eso significa que las probabilidades son altas y que probablemente, según los modelos, la variabilidad interanual es la que está condicionando lo que pasa en el futuro. Mientras tanto, en Navarra vemos muy verde, en Navarra, en esa región en torno a Navarra, pero vemos una zona en torno al Valle del Ebro, donde vemos que está un poco menos clara. Y eso es porque en esa zona lo que está dominando es la clase 1. O sea, que ya podemos saber en esa zona que el impacto del cambio climático es más fuerte que la variabilidad interanual. O sea, hay unos cambios que se hacen más fuertes de lo que hace que ya haya cierto nivel de diferencia entre lo que tenemos predecido en los últimos 20 años a lo que puede haber en el futuro. Y eso ya son como un factor importante a tener en cuenta cuando queramos hacer análisis de riesgo, por ejemplo, para las zonas. No solo saber cuál va a ser la predicción del futuro, pero saber cuál es el riesgo de que sí haya cosas que no, eventos y condiciones atmosféricas que al final van a repercutir en tener regímenes de viento diferentes. Y esto, bueno, es para... podría enseñar muchísimos datos. Quien esté interesado, puedo compartir o hacerle una presentación un poco más personalizada si tuviese tanto interés. Pero aquí lo que quería mostrar es que para la clase 1, lo que vemos es que si cogemos un escenario, el 8.5, donde las emisiones son más intensas, donde la señal de cambio climático es más fuerte, vemos que la magnitud de cambio es bastante mayor, mientras que ahí estamos viendo cambio de velocidad del viento media, ¿no? en
un rango que va de -4 a 4, donde los colores de abajo están en un entorno entre -1 y +1%, y en la zona de arriba vemos que llegamos a tener aumentos de 2% en algunas zonas, lo cual quiere decir que sí mismo que a más emisiones, o sea, más alimento para que el cambio climático siga con toda su intensidad, vemos que hay un impacto más grande en velocidades, que es un poco lo que de alguna forma podríamos esperar en esta clase, porque es la clase donde ya emerge la señal del cambio climático. Bueno, concluyendo, el menú de hoy ha sido muy variado. Tendréis muchas cosas que preguntar, espero que lo podáis digerir. Hemos comenzado con Marta intentando entender mejor la idea, el concepto de extremos usando el VRF, que es básicamente lo que llamamos extremo en energía eólica y en ingeniería eólica, y cómo podemos mejorar la caracterización de estos eventos haciéndolos más robustos y más específicos de tu local, y hacerlos más robustos porque podemos coger 40 años de simulación de alta resolución, o sea, localizados, y hemos visto cómo estos resultados usando métodos estadísticos y esta explicación tan interesante que ha hecho Marta de cómo afecta el periodo, intentar entender cuál es la implicación de diferentes periodos en esos estudios de extremos, ¿no? Eso era un poco el primer plato para nosotros después en una segunda parte abordar lo que sería empezar a intentar comprender los eventos futuros que seguramente van a estar caracterizados por eventos extremos, pero todavía creo que no estamos listos a hacer un VRF del futuro y hay demasiada incerteza. Vayamos por pasos. Entonces, lo que yo he intentado explicaros es que es importante tener una visión de largo plazo del contexto climático. Mirar al pasado es muy importante para entender mejor los extremos. Es el momento de incorporar información sobre las certezas y también las incertezas del futuro. Existen datos, existen metodologías. Os he presentado un camino que creo que de alguna forma intenta ser bastante práctico, pero existen esos datos, están ahí y están siendo usados en otras aplicaciones. Entonces yo creo que es hora que lo usemos en eólica. Y hay normas y recomendaciones que empiezan a construirse para usar. Vuelvo para finalizar ya mi última slide. Mi última transparencia es... Os invito a que echéis un vistazo a este proyecto, esta iniciativa, donde se están intentando elaborar esas normas para traducir riesgos físicos, por ejemplo, cambios en el viento, en riesgos financieros. Y he cogido dos menciones a ejecutivos de dos empresas que creo que os suenan, para que veáis que no se trata solo de un universo ajeno a nosotros, sino también cosas que están muy cercanas. Pues es el momento de las preguntas y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gil y Marta, por vuestras presentaciones. Han sido muy interesantes y muy claras, muy bien expuestas. Tenemos algunas preguntas entre los asistentes y os las voy a ir lanzando. No van dirigidas específicamente a ninguno de los dos, así que os invito a que quien se sienta más cómodo de los dos pues las vaya respondiendo. La primera de ellas nos tiene que ver con la VRF y la incertidumbre. Nos preguntan que cómo se estima la incertidumbre de la VRF. No se estima, sino que cuando tú, o sea, hay unas fórmulas, cuando tú haces un ajuste de Gumbel y tienes una función de Gumbel, cuando tú calculas la proyección de la a los periodos de retorno de 50 años, igual que calculas cuál es el valor medio, también puedes calcular cuál es la incertidumbre a partir de los parámetros que definen a la función de Gumbel. O sea, son un par de fórmulas que con los parámetros de la función de Gumbel que tú has deducido a partir de los datos, entonces puedes sacar cuál es el valor para 50 años y cuál es la incertidumbre en 50 años. Vale, gracias. También una pregunta relacionada con la VRF es ¿a qué altura se define? ¿A qué altura se define la VRF? ¿Hay cambios significativos de extremos a diferentes alturas o los resultados son extrapolables? La VRF se define para cada altura que tú quieras calcular, la podrías calcular. Es decir, si tus máximos anuales son distintos a 50 metros que a 200, en cada uno de ellos vas a tener una VRF distinta.
realmente. Después, extrapolarlo, pues igual puedes extrapolarlo con las mismas ideas que puedes extrapolar la velocidad vertical, pero en principio la idea será intentar calcular tu VREF a la altura que tú necesitas calcularla. De acuerdo. ¿Y vosotros, por vuestra experiencia, observáis que haya cambios significativos al calcularlo a diferentes alturas? ¿Veis que existan cálculos aplicados a eólica? El cambiar el cálculo a una altura o a otra se obtienen resultados muy diferentes. Aquí igual que puedo decir más con experiencia, con lo que yo he visto, da resultados diferentes, pero muchas veces dentro del margen de la incertidumbre. O sea, la VREF ya es un valor que tiene una incertidumbre asociada alto, que igual cambiar de 50 a 200 metros te va a dar mucha diferencia, pero si miras a 100 o a 120, el valor distinto está dentro del rango del que podría ser viable. O sea, que se tiene que mirar la VREF con mucho cuidado porque es no solamente un valor, sino un rango de valores de los cuales podría ser cualquiera de esos con esto razonable. No sé si Gil quiere añadir algo más respecto a esto, la experiencia de la VREF. Bueno, yo pienso que como, por ejemplo, en la metodología que tú has aplicado se puede calcular a cualquier altura, pues esa cuestión ya no es una limitación, simplemente calculémosla a la altura que consideremos más idónea para tu proyecto, o sea, la altura de buje, que al final es lo que al final vas a tener que usar. Entonces no hay limitación. Sí que lo más importante siempre VREF es, y lo más crítico es tener qué pasa cuando la VREF está entre dos clases y con la incertidumbre, pues no sabes qué clase tener. Eso es un poco el gran juego y la gran toma de decisiones que hay que tener. Por eso intentar hacer estimaciones, por ejemplo, con muchos más años que reducen esa incerteza, yo creo que es un paso adelante. Estupendo. Tenemos un par de preguntas que van en la misma línea, pensando en los sistemas de distribución de energía eléctrica en las redes de alta tensión, pensando en si este trabajo o estos análisis de viento extremo se puede, pues, por un lado, es un riesgo, es un peligro por el colapso de las torres de alta tensión, pero también la existencia de un viento mínimo, pues ayuda a refrigerar los cables y aumentar la capacidad de transporte. Entonces nos preguntan si estos análisis se pueden realizar también en vientos mínimos, no solo de vientos máximos. Sí. Seguramente podrás definir un valor parecido a la red de referencia para vientos. Entonces, hablo desde el punto de vista matemático, no tengo muy claro esto en energía eólica, pero seguramente podrás definir un valor probabilístico, igual que definíamos VREF, poder definir uno que defina vientos mínimos, ¿no? Probabilidad de superación, de que seguro que superas, y luego con eso mirar qué función se ajusta a eso, igual que ahí está la función de Gumbel para los máximos, igual los fenómenos mínimos que no pueden ser considerados extremos, tienen alguna otra función matemática que les ajuste y pues hacer una cosa parecida. Pero yo ahora mismo no soy consciente de ninguna cosa de este estilo. Ok. Otra pregunta es relacionada con la forma de medir. ¿Se pueden calcular velocidades extremas sin estaciones meteorológicas en el propio emplazamiento? Bueno, el producto que nosotros hacemos, por ejemplo, pretende solucionar este problema, ¿no? Es decir, ofrecer datos virtuales de los que tú puedas calcular cuáles son los días que ha hecho más viento, con la idea de poder tener cuál ha sido el máximo anual de 30 años distintos, y con esos datos virtuales, pero que están basados en la realidad, pues puedes hacer tu estudio para poder mirar cuánto podría ser la VREF de este sitio sin tener datos concretos allí. O si tienes datos de solo un año, usarlos para calibrar tu serie larga modelizada. Vale. Y otra pregunta es sobre la resolución de la malla. ¿Cuál es la resolución que se considera en el cálculo? En este caso, estoy contestando que todas, Gil, que en este caso
la resolución que se utiliza es 100 metros, porque es la tecnología del LES, lo que hace es pasar del reanálisis, que son 30 kilómetros, hasta la mesoscala y luego hasta la microescala con esta tecnología para poder hacer un METMAS bastante virtual con una resolución de 100 metros, que se considera bastante parecida ya a la textura que tienen los datos reales. Muy bien. Yo tenía alguna otra pregunta también. Por ejemplo, ahora en el sector aquí en España estamos muy implicados con el tema de intentar impulsar de una vez por todas la eólica marina. ¿Vosotros disponéis de estos análisis o de estos estudios también aplicados al litoral, a la parte de offshore? Entiendo que disponéis Sí. también de conclusiones parecidas, ¿no? No es tanto conclusiones, sino datos, ¿no? O sea, nosotros ofrecemos los datos donde se quiera y hacemos pues, los estudios que se requieran de esto, pero las conclusiones finales las acaba tomando el cliente en sí mismo. ¿Sí? De hecho, es en eólica marina, donde realmente poder trabajar sin tener medidas inicialmente es fundamental y donde, porque sí, está claro que los proyectos que se estén desarrollando en el mar, la financiación y el ciclo de vida va a ser bastante largo, ¿no? Hasta he oído hablar de 50 años, ¿no? En ciertos proyectos del Mar del Norte. O sea, que estos estudios de extremos son con esta capacidad de poder usar 40 años en el tiempo. Yo creo que es una forma de tener información bastante robusta y, bueno, y para enlazar con lo que he comentado, también es importante si tu proyecto va a operar durante 40 años o estás haciendo para operar durante 40 años, es importante entender cuáles son los cambios que va a haber en ese periodo, porque es un periodo bastante lejos en el tiempo. En este sentido, Gil, vuestros productos, el producto de Stream de Vortex, ¿es aceptado normalmente por las entidades financieras o por las consultoras que certifican los modelos evitando la medida directa en el emplazamiento? Ahora, lo que comentabas de offshore, o sirve como una primera estimación que luego obliga en cualquier caso a hacer medidas en el emplazamiento. Bueno, tenemos experiencia de que consultores que trabajan para los bancos están usando datos virtuales de varios distribuidores de Vortex y usando datos para la VRF que vienen de nuestras simulaciones. Después, como he dicho, la decisión final implica más cuestiones y entonces quizás va a depender un poco del consultor, pero sí, estos datos se están usando ya en los paquetes que los consultores certifican para el banco. Ajá. Vale. Y por último, lanzaros una pregunta, una reflexión sobre vuestra experiencia y vuestras recomendaciones para promotores eólicos, un poco con la pregunta que lanzabais, ¿no? Hemos visto en el ejemplo práctico que sí que en Navarra, por ejemplo, pues sí que se prevé un impacto en ciertas zonas por el cambio climático, pero en cambio en Galicia pues no tanto. Esta información la tenéis, es extensiva al resto de la península, al resto de zonas de buen viento, o es este caso de Navarra era algo más coyuntural. ¿Cómo lo veis vosotros? No, hay otras zonas de la península ibérica donde ese nivel 1, donde la señal de cambio climático emerge, donde es más importante que la variabilidad interanual, que están caracterizadas. Por ejemplo, en el Levante y en el sur de España y en ciertas zonas de Portugal. Y lo cual no quiere decir que podamos también extraer información del nivel 0, del nivel donde la variabilidad interanual es similar a lo que hemos caracterizado. O sea, son
saber que tu zona es más sensible es que hay más posibilidades de que estimaciones no representen todo lo que puede pasar en el futuro. Muy bien. Bueno, O sea, hay estamos perdiendo un poco tu señal, Gil. Sí. Se te oye bastante entrecortado. Sí. Yo creo que debe haber algún problema de conexión. No sé si tú querías ampliar algo más, Marta, sobre este tema. No. De esto Gil sabe mucho más que yo. Yo estoy más en la parte técnica, entonces todas estas cosas de futuro yo creo que él es el indicado para hablar. Muy bien, pues hay una última pregunta que yo creo que va más dirigida a ti, Marta, que nos preguntan que cada cuántos días se considera un máximo tormenta para el ajuste de Gumbel. No me acuerdo exactamente cómo está mirado, o sea, el máximo aquí es el máximo anual. Luego, a la hora de Producto Extremes, cuando escoge 6 días de cada año, sí que se hace un análisis para no coger unos días que sean de la misma tormenta. No me acuerdo exactamente cómo está hecha la diferencia, si tiene que haber un mínimo de 2 días de diferencia. No me acuerdo del detalle, pero sí que hay como un control para que cuando se analicen los 6 días que se dan para cada año, sean días que sean representativos de tormentas distintas. Entonces, al final, para hacer el ajuste de Gumbel, solo necesitas el máximo anual y te quedas con el máximo anual de ese año sin mirar más fino ni mirar con más detalle las tormentas que ha habido. Solo el máximo anual. Vale, estupendo. Parece que hemos recuperado a Gil. Mejor. Y ya por concluir, en los ejemplos que nos comentabas y un poco el análisis que habéis presentado está enfocado a los vientos extremos y en estos ejemplos pues se veía, ¿no? Comentabas que, por ejemplo, en estas zonas de Navarra se veía como la velocidad máxima o esta VREF pues podía aumentar por efecto del cambio climático en esta clase 1. Que es uno de los temas importantes porque digamos que cuantifica un poco el riesgo de que se ponga de seguridad para los activos, ¿no? para los aerogeneradores. Pero a la inversa, ¿tenéis algún análisis o alguna conclusión de no tanto de vientos extremos, sino pensando en la evolución del viento medio general, si va a haber reducciones o se está acabando el viento en España, que es una de las preguntas que a veces de forma sensacionalista pues surgen en el sector? No, el viento no se puede acabar. Eso es un sensacionalismo puro, ¿no? Y demagogía, diría. Sí. Pero lo que hay son estas oscilaciones. Y estas oscilaciones pueden tener ciclos y podemos estar en un ciclo descendente. Y encima de estas oscilaciones puede haber, como he dicho, la señal de cambio climático puede generar más estaciones extremas en una dirección u otra que puede afectar los valores medios o los extremos. Pero el viento sigue oscilaciones y no se está acabando. Hubo un artículo que se publicó hace un tiempo que tuvo mucha repercusión, quizás más de la que debería, y recientemente ha habido otros nuevos artículos publicados que de alguna forma rebaten esa idea de que el viento está decreciendo en el mundo o en España. Muy bien, pues nos tranquilizas. Pues yo creo que hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias, Gil y Marta, por vuestras presentaciones y por atender a todas las consultas. Muchas gracias también a todos los asistentes por haberos conectado y por haber compartido este rato con nosotros. Y bueno, devuelvo la palabra a Piluca por si quieres despedir el webinar y presentar las siguientes actuaciones. Y muchas gracias, Marta y Gil. Y bueno, encantado de haber compartido esta hora de webinar con vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas. Perdón, Gil, adelante, perdona. No, solo decir gracias por organizarlo.
Bueno, gracias a vosotros por haberos prestado a estar con nosotros esta hora. También a todos los asistentes que os habéis quedado durante toda la hora del webinar. Ha sido muy interesante. Gracias de verdad, Marta, Gil y también Tomás por moderar este encuentro y esperamos veros en el próximo, que será el día 16 de julio, también de 1 a 2. Vamos a hacerlo en colaboración con nuestra empresa asociada Ternalia y el título es Cómo proteger las estructuras de acero frente a la corrosión en los parques eólicos. También es un tema muy, muy interesante. Así que os esperamos a todos. Pasad una buena semana. Hasta el próximo jueves y aquí estaremos. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao. Chao.